Hola amigos de Clínica de Tratamiento Psicológico, te saluda Nicolás Guzmán, soy tu psicólogo amigo y esta vez vamos a hablar de las adicciones. Pero vamos a hablar de un tema en el cual se vuelve delicado cuando la persona ha identificado que tiene un problema con el alcohol y en algunos casos consume alcohol y consume cocaína. O consumen cannabis, que es marihuana, pero con crack o con cocaína. Y esta serie de mezclas que la persona hace va provocando pues que se vuelva altamente adictivo. Y te voy a explicar parte del proceso, fíjate. Cuando hablamos del cerebro, estamos hablando que es una estructura que tiene funciones principales como la memoria, la atención, ¿verdad? Y tenemos también el pensamiento, el juicio, el raciocinio. Y te voy a explicar paso a paso qué sucede cuando entra la sustancia en el cerebro. Cuando la persona está consumiendo alcohol, básicamente la escala del doctor Elvin Morton Jelinek, que fue un investigador acerca del alcoholismo, él hablaba de que algunas personas en las primeras etapas consumen alcohol cuando quieren bajar el estrés y en efecto, fíjense, después de 2 o 3 copas se relaja el cuello y la persona empieza a sentirse relajada porque hay un neurotransmisor en el cerebro que se llama GABA que se activa y la persona empieza a sentir esa sensación de calma. Cambia también y se desinhibe la personalidad y puede entrar en un estado mucho más agradable. Te voy a decir que el cerebro libera dopamina. Cuando comemos libera dopamina, cuando tomamos agua, cuando tenemos intimidad con nuestra pareja también se libera dopamina. Pero cuando estamos consumiendo alcohol se libera dopamina a unas cantidades entre 100 a 200. Pero cuando ya incluís cocaína, la cocaína, hay una estructura cerebral que se llama área tegmental ventral que hace unas grandes descargas al núcleo accumbens donde están las emociones y las sensaciones que puede provocar con relación a la euforia del placer son de 100 a 500. Entonces la persona siente una euforia y es ahí donde la persona se engancha porque la sustancia química altera las funciones del cerebro. ¿Y qué pasa? Cuando se hace con cierta recurrencia el consumo de cocaína con alcohol, la persona ya empieza a sentir la necesidad de sentirse de esa forma porque de esa manera se siente bien y el cerebro se va adecuando a las sustancias químicas que están entrando en él. ¿Y qué pasa cuando corta? El cerebro ya no funciona bien si no están esas sustancias químicas y ahí se dan otro tipo de síntomas. Cuando la persona corta el consumo puede haber un síndrome de abstinencia donde se dispara el craving, que es la necesidad imperiosa de querer seguir consumiendo. Y los consumidores de crack, fíjense que ellos, como el índice de insidia o de ansiedad por el consumo que menciono, que es el craving, es tan intenso que algunas personas caen en comisión de delitos, vender cosas, robar a la familia por el consumo de drogas. Y ahí estoy hablando que ya la adicción ya se manifestó porque la persona ya no cae en abuso o ya no consume ocasionalmente, sino que consume ya de una manera más frecuente. Pero ¿qué sucede en el cerebro? El sistema de recompensa se va atrofiando y también las estructuras receptoras de dopamina se vuelven más sensibles y ya no generan ni activan la condición de sentir la euforia. Entonces ahí es donde necesita más cantidad de droga para poder generar, porque también vamos generando resistencia. Y la persona necesita más cantidad de sustancias psicoactivas para que pueda generar esta cuestión y ahí es donde se genera la adicción. Pero la persona cuando ya no puede más, abandonó el consumo y decide, ya no quiero consumir porque me afectó familiarmente, mi familia se dio cuenta, mis hijos me vieron drogado o alcoholizado, me metí en problemas porque me gasté lo de la quincena, me gasté el salario que tenía dispuesto para pagar colegiaturas, comida y otras cosas de la casa, empiezo a meterme en problemas económicos, a hacer préstamos y este tipo de cuestiones va generando problemas económicos, familiares, laborales, porque la persona cuando sigue consumiendo alcohol al día siguiente ya no se presenta a trabajar. Son los ausentismos laborales, problemas también laborales, familiares, sociales, ¿verdad? Psicológicos
y básicamente la persona ya está en medio de una situación bastante crítica. Y entonces muchas personas, familiares, amigos, médicos, le han dicho que debe dejar el consumo como lo está llevando. Y la persona, cuando ya decide cortar, ahí es donde aparece otra serie de síntomas que se llaman síntomas de supresión posaguda, que la persona empieza a sentirse irritable, dificultades con la memoria, no está pensando, no está recordando cosas, o las olvida en el momento y más adelante las recuerda, y está con una serie de situaciones como muy hipersensible. Es decir, que las emociones son bien intensas. Si está enojado por el estrés que le está provocando alguna actividad o el tráfico, no se va a mostrar enojado, sino que va a mostrar ira, va a insultar, va a gritar, se va a manifestar de una manera más nerviosa en casa. Y esa hipersensibilidad también es lo que provoca que la persona tenga un poco manejo de afrontamiento del estrés. Es decir, la respuesta para un estrés que es al 2, la respuesta es como si el de estrés fuera al 10 y la persona está luchando con los síndromes, el síndrome que ha tenido post-agudo, es decir, después de que consumió el cerebro se perjudicó, se dañó, y por eso los neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo y el afecto, como la serotonina, ¿verdad? La dopamina, ¿verdad? También el cortisol, entonces aparecen el sistema del estrés. Ya la persona ya no siente endorfinas, sino dinorfinas, y empieza a sentir unos grandes bajones, empieza a sentir vacío, desconexión con uno mismo, con las demás personas, y empieza a sentir que el estrés está bien arriba y no empieza a sentir placer, y esa sensación de tristeza, de vacío, de malestar, de incomodidad, es lo que la persona cuando viene a la consulta viene ya con esos síntomas instalados, y es necesario entrar en la prevención de recaídas. Y por eso, fíjate cómo son las cosas. Cuando venimos aquí a terapia, pues lo importante es admitir que tengo un problema serio que me ha llevado a devastar mi hogar, mis hijos, mi trabajo y muchas áreas, y tengo problemas serios. Cuando yo admito esa condición, ese es el primer paso, la admisión, ¿verdad? Cuando admitimos que tenemos ese problema, la persona de su voluntad decide venir al tratamiento. Y es aquí donde de alguna forma empezamos con la prevención de recaídas y empezamos a trabajar con esas creencias irracionales que tenemos, que es decir, si yo quiero sentirme bien, si quiero divertirme, necesito la sustancia psicoactiva. Y vamos a ir desinstalando creencias inapropiadas que tengan que ver con el consumo, ¿verdad? Esto es lo que vamos a trabajar. Y además, fíjate, como punto número 2, que definitivamente yo lo sugiero inmediatamente, es un grupo de psicoterapia donde pueda la persona expresar, ¿verdad? Donde sea de carácter anónimo, donde pueda la persona ir y sabe que van a guardarle el anonimato, solo puede decir mi nombre, ¿verdad? Solo sus iniciales, puede decir si él quiere lo dice o no, y él puede hablar pues de su situación, y si él no quiere no habla, pero es necesario que escuche testimoniales de otras personas que han estado en ese fondo, en esa situación, y que de alguna manera pues él reconozca que también hay personas que han estado en la misma condición de él, y a este tipo de aspectos que uno empieza uno a sentirse identificado con el caso del otro, y la identificación, el caso del otro se empieza a convertir en mío, y empiezo a tener ese significado por buscar una salida viable a mi malestar, y empiezo a entrar ya en el proceso hacia la recuperación. Y empiezo a recuperar mi familia, empiezo a recuperar confianza, y empiezo a hacer una serie de situaciones que tienen que ver con el proceso de tratamiento. Entonces tenemos el grupo o la terapia psicológica, donde vamos a trabajar traumas de infancia, situaciones que nos llevaron al consumo, el mal manejo de nuestras emociones, y empezamos a dar cuenta que nuestras emociones están disparadas, sobre todo el enojo, la tristeza, soledad, el estrés, la culpa y el miedo. La culpa, ¿por qué? Porque muchas veces sentimos que cometimos muchas fallas cuando estábamos en el consumo. Y la persona dice que yo cuando consumía hice una serie de fechorías, cometía algunos actos que no eran correctos. Pero aquí en la terapia psicológica vas a poder hablar de todas esas cosas y canalizarlo y trabajar el perdón.
con ese sentimiento de culpa, porque quiero aclarar que la persona bajo el influjo de las sustancias psicoactivas no es él, ¿verdad? No es él, es nada más obediente a la necesidad imperiosa de seguir consumiendo, porque en su falsa creencia cree que el sentirse mal es un indicador que le está diciendo que necesita una dosis. Y esa es parte de los procesos cuando hablamos de la prevención de recaídas. No andar en lugares donde ande consumió. No visitar personas con las que consumió, ni andar con esas personas. Y ahí se va a dar cuenta que le van a empezar a hacer llamados, que mire, es mi gran amigo y me llama, no hay qué hacer, le contesto o no le contesto. No le conteste en el momento o aclárele, háblele con la verdad. Estoy en un programa de rehabilitación y no puedo. Y hay que cortar. Y han habido personas que dicen, es que no puedo, tengo una dependencia de esta persona. Y se vuelve un problema más serio, porque entonces estamos hablando de una patología dual, ¿verdad? Estamos hablando de un problema ya de personalidad sumado al consumo. Tengo una dependencia de personalidad. Y entonces, como la misma necesidad de personas son las mismas estructuras cerebrales que acabo de decir, el área tegmental ventral, núcleo accumbens, el sistema de recompensa son los que se activan cuando yo tengo adicción a las personas también, exactamente las mismas. Helen Fisher, en su análisis que hizo acerca del amor, se dio cuenta que las estructuras cerebrales comprometidas con la adicción a sustancias también son las mismas que tiene la persona cuando está enamorada, y lo hizo a través de una resonancia magnética. Vieron que áreas del cerebro se iluminaban a través de ese ejercicio, ¿verdad? Neurológico. A través de esa técnica neurológica se dieron cuenta de lo que estaba pasando a nivel cerebral, y porque lo principal que se atrofia es la voluntad. Por eso la persona pierde la capacidad de elegir cuando ya entra en el consumo, ya no puede parar. Por eso la escala del doctor Jelinek del alcoholismo, en la barra número 8, la persona ya no puede parar de consumir hasta estar en estado de embriaguez, hasta que se entra en embriaguez comatosa. Le dicen, la persona se durmió alcoholizada porque consumió una gran cantidad de alcohol. Entonces, eso es básicamente lo que sucede, que la persona ya no es un bebedor normal, porque un bebedor normal se toma una o dos y hasta ahí. Porque la persona, una vez hace contacto con la bebida o la sustancia, no puede parar. Y eso es la característica principal de una adicción. Consume en horas que no debe de consumir, en horas laborales, hace una serie de conductas que no son apropiadas. Y por eso es importante reconocer, cuando trabajamos con la prevención de recaídas, todos los síntomas que yo pueda estar experimentando. Y en muchos casos, pues yo siempre sugiero la atención de un psiquiatra, ¿verdad? Siempre sugiero un psiquiatra que lo medique para recapturar serotonina en el cerebro, que son, ustedes pueden hablar acerca de los antidepresivos, ¿verdad? Pero es lo que está pasando, hay una alteración de la bioquímica en el cerebro y es necesario corregirla, y ahí están los medicamentos, pues, ¿verdad? Y los psiquiatras saben cuánto tiempo va a consumir, no se va a hacer dependiente de ese medicamento, porque ese medicamento lo que va a hacer es ayudarle, no lo va a fregar más. Y entonces, y la técnica y las terapias psicológicas le van a ayudar a canalizar sus emociones, incluso las técnicas de mindfulness, es decir, estar enfocado en el aquí y ahora, y también en la meditación a través de la meditación guiada, a través de técnicas de relajación muscular progresiva y meditación guiada, y también la técnica de hipnosis clínica, que permite ayudar a sanar traumas de la infancia y poder tener un contexto diferente en cuanto a la temática de la terapia. Y bueno, esta es parte, pues, de los procesos que podemos llevar con relación a la prevención de recaídas, que son como 34 conductas. La principal es la seguridad falsa, que la persona dice, no, yo me siento bien y estoy completamente seguro que yo no voy a volver a consumir drogas. Y puedo visitar a un lugar donde consumen bebidas alcohólicas y yo sé que no me pasa nada y no tengo deseo. Esta falsa seguridad básicamente es un indicador también de una recaída próxima. Otra es el orgullo, la soberbia, que a la persona no le gusta que le digan nada, no quiere ya visitar al grupo de psicoterapia o de alcohólicos anónimos, ya no lo quiere visitar, ya no quiere visitar al psicólogo porque ya está próximo a una recaída. Y bueno, son como 34 conductas, te dije, y ahorita te voy a mencionar solo esas. Bueno, si estás con la necesidad de salir adelante y querés abandonar el consumo de cualquier sustancia, incluyendo los juegos de azar, la ludopatía, incluyendo esa, pues te podemos ayudar.
Y bueno, pues puedes contar con nosotros siempre con nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage, o en Instagram también nos podés encontrar como Nicolás Guzmán Psicólogo. También estoy ahí en Instagram, donde podemos también contactarnos, y ya sabes, estamos para servirte en estas áreas donde podemos darte el apoyo necesario, y ahí estamos para servirte como clínica de tratamiento psicológico. Hasta la próxima, amigos.